Presentamos Enfoque Semanal, una producción del periodista Julio César Jerez Whisky, con la participación de las más destacadas personalidades de la vida política, económica y social del país. Con ustedes, Enfoque Semanal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Enfoque Semanal a través de su canal favorito, el canal 29, Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Y en el día de hoy es un placer y un honor contar con la gratísima presencia de un amigo de larga data. Me refiero al licenciado Atuey de Camps Jiménez, que siempre da el frente a una persona que en los momentos difíciles, momentos políticos difíciles de la República Dominicana, siempre ha estado presente. Cuando fue estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desempeñó un papel preponderante como dirigente estudiantil de esa alta casa de estudios. Aunque siempre le daba a veces cierto dolor de cabeza al presidente Joaquín Balaguer en esa época, porque en esa época el amigo Atuey de Can era un antibalaguerista furibundo. Pero bienvenidos a Enfoque Semanal. Muchas gracias, muy amable. Mi gran amigo, Jerez Whisky. Un hombre a quien yo quiero mucho. Igualmente. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Me siento muy bien, dispuesto aquí a tratar de responder sus preguntas. Él aclara de que yo le di mucha dolor de cabeza al doctor Joaquín Balaguer, pero resulta que en esa época mi amigo era muy balaguerista. Muy balaguerista. Él morigeró un poco su balaguerismo cuando don Antonio Guzmán ganó y después que él empezó a trabajar con Josecito Jacín, pero siempre ha sido un hombre consecuente con el doctor Balaguer y eso yo lo respeto. Gracias por la parte que nos está coherente. Licenciado, apenas... Y espero que guarde eso, porque ahora el oportunismo sería que tú te proclamaras peledeísta. No. Hey, Yo nunca he sido PLDista. yo lo sé que no. Ahora soy amigo del presidente Leonel No tienes Fernández. que aclarar No, tanto no, eso, espérate. porque sé por dónde vino tu pregunta. Pero no. Te conozco bastante No, bien, no. muy bien que te conozco. No, pero aguántate, no hay ningún No, porque inconveniente. me tiraste, ¿no? Claro, no. Que espero que Simplemente no sea. hago una Que aclaración. espero que mantenga tu coherencia en ese sentido, lo que estoy diciendo. Y espero que usted tenga su coherencia con su partido, con su PRD, donde usted nació y se crió también. ¿Qué usted opina? Usted quiere un hombre más coherente y más defensor y sacrificado por mi partido, que en definitiva que fue el PRD. Pero vamos a estar claros, cuando Hipólito lo liquidó, lo corrompió y demás, y yo no hacía nada ahí. Por eso formamos tienda aparte, con los principios primigenios del partido, no con una serie de gente que vive hablando de disparate, que sí, que es seguidor de Peña Gómez, pero metiéndole puñaladas a Peña Gómez de frente y traperas también. Licenciado, ya este año apenas le quedan 2 meses para concluir el año 2010. Ahí se acerca ya el año 2011. Su partido en este momento, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, ¿cuáles son los objetivos, cuáles son los planes que tiene ya para el futuro? Porque si usted no se faja y tiene una permanente lucha en su país, en la República Dominicana, puede llegar el momento que la guagua se le pase. Y si usted quizás no se da cuenta. Bien, si la guagua se me Digo pasa, yo, entonces hay que estar siempre presente para que la guagua no le pase. Si la o guagua- no le pase el tiempo, el time. si la guagua se me pasa, cojo un atajo y voy a la parada subsiguiente, no hay ningún inconveniente, ¿tú entiendes? Ah, bueno. Juan Bosch decía en el año 1962 que el que tropieza y no se caía, adelantaba el paso. Pero el que tropieza y se cae, pierde el paso. Esa es la pura verdad. El tema no es, Jerez Whisky, estar a tiemposo o no a tiemposo. El tema es el país. Este país sigue arrastrando muchos problemas. Trujillo resolvió el problema energético nacional. Después la Corporación Dominicana de Electricidad fue manejada en distintas etapas por el doctor Joaquín Balaguer. Pero el tema energético todavía no ha podido ser resuelto. Y usted observa que hasta funcionarios extranjeros son colocados
en una clara demostración de que no hay confianza exactamente en criollos. Y el problema energético, pese al proceso de privatización que lo sometió el presidente Fernández, tampoco se ha resuelto. Pero tampoco, problema, tampoco lo resolvió el PRD, porque usted fue secretario de la presidencia, que los vino que no lo resolvieron. Sí, pero usted sabe bien que no era exactamente mi área, y también tiene usted que admitir que Marcelo Jorge fue un gran administrador de la Corporación de Electricidad, y además que había sido técnico incluso con Joaquín Balaguer, y que dicho sea de paso, fue un hombre que priorizó la inversión hidroeléctrica del país. Balaguer también lo hizo. Y ese fue un factor muy importante, básicamente porque ello, entre otras cosas, generaba una determinada situación. Discúlpame, que como este programa se está haciendo en vivo, entre otras cosas genera estas situaciones, ¿no? Pero bien. Y no se puede estar sin los celulares, eso es normal. Desgraciadamente. Es un instrumento de trabajo. Ay, sí. Entonces, en esa dirección, también hay que decir y admitir el tema de la situación agropecuaria nacional y el gran problema que en estos momentos se está produciendo en ese renglón de la economía. Claro, no hay que hablar del tema del turismo y de la zona franca que usted sabe que ha estado sucediendo. Y bueno, el desempleo y otra cosa más. Sin embargo, Mandrake el Mago se queda chiquito ante una serie de funcionarios que en definitiva indican que con todos esos problemas y con el aumento de la curva de desempleo del país, señalan que el país tiene un crecimiento de un 7.5, cuando eso no es verdad. Vimos la intervención del presidente Fernández en Naciones Unidas, donde se tuvo que admitir claramente que nosotros no cumplimos con los términos de los acuerdos del milenio, que es lamentable, no hay por qué sentirse contento de una situación que es lamentable. Y en definitiva, el país tiene que prepararse a un gran paquete, un gran programa para poder enfrentar los problemas del país. El tema no es que usted sea candidato o no, porque candidato usted puede ser en cualquier momento. El tema es que hay que consensuar lo suficiente para poder enfrentar los graves problemas nacionales. Fíjese, un país que estaba tan bien como España, cómo la crisis económica ha arrastrado a España en una situación tan difícil, que de la 8ª economía prácticamente ahora va a una 12ª economía, entre otras cosas. Y cómo además organismos como la CEPAL han estado analizando la situación del país en el informe de la CEPAL con los problemas que ha habido. Yo creo que independientemente de que se hable de modernidad, la modernidad entra, entre otras cosas, por la boca, entra por la capacidad económica que tú tengas para poder comprar, para poder invertir, para poder educarte, para poder tener techo, para poder tener empleo seguro, para poder tener seguridad, porque el problema de la seguridad es sumamente grave y es una lástima terrible cuando usted ve que elementos de nuestra Policía Nacional y de nuestra Fuerza Armada están involucrados en acciones que realmente son muy graves y que demuestra obviamente que hay que hacer una profilaxis a fondo de nuestras organizaciones sin excepción, Entonces, en esa dirección... Sí, es una situación sumamente grave. En esa dirección yo recuerdo, escúchame que te interrumpo, yo recuerdo con la época del expresidente Joaquín Balaguer, un gobierno del cual yo participé y me siento honrado de haber participado. El expresidente Joaquín Balaguer, recuerdo como ahora que a los mandos militares, entiéndase el jefe de la policía, el secretario de las Fuerzas Armadas, el jefe del DNI, todos los mandos militares, Joaquín Balaguer lo ayudaba de la siguiente manera: se le otorgaba una obra, se le otorgaba, llamaba al director del Consejo Estatal del Azúcar, el CEA, se le daba que se cuánta tarea de tierra para asuntos de caña, y los militares se ayudaban a través de eso. Le daban, por ejemplo, que llamaban el chapeo de la autopista Duarte a un mayor o un coronel, y se ayudaba. Pero ahora es diferente. No, y la goma también. Y las gomas también. No las gomas, la goma era... Sí, lo de la mesa. Sí, exacto. Lo de la mesa, se ayudaban. Pero ahora es diferente. Ahora hay militares que se han convertido en ser empleados del narcotráfico.
Así es. Y ahí es que está la gravedad. Así es. Bueno, este espectáculo que aconteció ahora en Santiago, Un coronel de la policía. muy grave, y con la desgracia de que el jefe de la Del dirección departamento de del drogas. departamento de drogas tiene este accidente, que afortunadamente lo ha podido superar. Ya está fuera de peligro, está de fuera de prensa, peligro. Pero son cosas que preocupa. preocupan. Esa es la expresión, ¿eh? Esa es la expresión. Entonces usted observa que vienen una gente, o no dominicanos, o turistas, y en la autopista se acerca Autopista de las Américas. en unos motores y demás, y lo asaltan y le Como llevan la motores de maleta. saltamonte, como le llaman. Y le llevan la maleta. Pero venga acá, por Dios. Entonces este tipo de cosas son muy graves. Y no puede el gobierno solo. Claro, el gobierno debe de meterle caña, como se dice, a esta situación. Pero debe haber una reacción de toda la sociedad para procurar soluciones, porque finalmente este es nuestro país y aquí es donde nos toca residir, y este es el país que tenemos necesariamente que preservar, independientemente de que respetemos otros países que nos acogen y que finalmente le debemos. Hasta el fundador de la República, cuando fue maltratado aquí, terminó sus días en Venezuela haciendo velas, pero con una actividad honrosa, cuando malos dominicanos tuvieron un comportamiento que en definitiva dejó mucho que desear. La situación en ese sentido hay necesariamente que tomarla en consideración, y el hecho, Hay que darle un giro. y el hecho de que la educación es la mejor de todas las inversiones. Entonces, por ejemplo, yo no puedo concebir la idea de que el presidente de la República, que es un hombre formado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha estudiado fuera, que en definitiva conoce de lo que son las dificultades, que el presidente de la República no entienda que haya que mejorar el presupuesto de educación. Cualquier arritmia que se produzca en esa área la vamos a pagar carísimo. ¿Por qué? Es porque es una cadena. Tú trabajaste en la UNFU, Sí. en la Universidad Pedro Enrique Ureña, y sabes lo que es eso. Yo trabajé en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como profesor por más de 11 años. Entonces, es una cadena que en el momento en que tú la interrumpes, entonces tiene una arritmia, se pierde el ritmo, y tenemos unos atrasos que nos cuestan muchísimo en términos de formación. Entonces, este país necesita preparar, educar y, por supuesto, formar. Aquella expresión bíblica de que más que tú regalarle algo, enséñale a pescar. Correcto. Que tú estás multiplicando las condiciones. Yo he dicho en un par de programas que una de las satisfacciones más grandes es cuando estoy caminando por nuestros campos y llega la hora de que sueltan los niños. Es decir, soltar entre comillas. Es decir, termina la faena escolar. La tarea de la clase. La tarea escolar. Y entonces usted lo ve caminando a veces kilómetros. A pie, con sus uniformes. Y la verdad es que emociona porque te indica que no obstante la miseria, el campesino, los sectores humildes entienden que en la medida en que hacen el esfuerzo para que sus hijos puedan superarse, estudiar, están contribuyendo a mejorar las condiciones del país. Y eso es muy importante, reitero. Sí, la educación es la base del desarrollo. La base del desarrollo. Fíjate, siguiendo con el tema de la delincuencia y la corrupción, lo que pasa es que en este momento en la República Dominicana, en nuestra sociedad dominicana, hay una especie de una inversión de valores. Sí. Hay una gran cantidad de amigos nuestros Así es. que se quieren hacer ricos de la noche a la mañana. Así es. Y eso no es posible. Así es. ¿Cómo Y puede ser? deslumbran. ¿Cómo puede ser que un coronel, con un Exacto. mayor, con un teniente, viva de que la avenida Anacaona en un penthouse, en una torre? Eso es totalmente imposible. Recuerda que en la época del doctor Joaquín Balaguer, los Sí, generales y los coroneles vivían en el Sancho Sama. Eso es verdad. Vivían en el Sancho Sama. Eso es Y una gran parte vivía en las casas que le entregaban a los mandos militares en la Fuerza Aérea Dominicana.
En el barrio de la fuerza, ¿te recuerdas? Que había los coroneles, los mayores, los generales. Claro, y en Sancho Sama, y por qué no decir también, en el Luperón. En el Luperón, correcto. En el María Auxiliadora. En el María Auxiliadora. Exactamente. En la época de Trujillo. Coroneles, generales. Exactamente. Sí. Era una persona humilde, sencilla. Sí, sí, no, en esa zona no. Habían pocos militares en la época en que se construyeron las casas estas del Mirador. Ah, sí, ahí se Bueno, Marco Jorge, sí, que yo sí. bueno, Marco Jorge era un hombre de posiciones económicas buenas de hace mucho tiempo, Sí. en definitiva. Pero esa es la pura verdad. Y de cierto modo, la riqueza fácil termina obviamente dañando las personalidades y las conductas, aunque deslumbra mucho. Esa cantidad de gente que en definitiva se dedica a saltear, a matar por un teléfono celular, por encargo, sicariato, etcétera. No. Eso es grave. Y se está convirtiendo en una empresa en este país. Eso es sumamente delicado. Así mismo es. Así mismo es. Y yo he dicho que los partidos políticos podemos perfectamente hacer llamados, pero las iglesias tienen que hacer llamado a todas las fuerzas políticas y no políticas para hacer cruzadas, manifestaciones de protesta, con un elemento claro, debe necesariamente actuar. Cuando tú observas que hay jueces que se prestan a vagabundería y ayudantes fiscales y fiscales. Mire ese juez de San Cristóbal lo que hizo. Es terrible. Que no leyó de qué año. Pero ven acá. Como un juez no lee una sentencia, por Dios. La firma y no la leyó. ¿Qué pasó? Qué desastre. Y con unos narcotraficantes. Qué desastre. Así me que se equivocó con un pollero, pero con unos narcotraficantes. Y ese muchacho yo lo conocía muy bien. No me diga. Muy bien. Qué desastre. Si en definitiva él no aclara, pero aparte de eso, gente que se dedican a administrar justicia y parece ser que perciben grandes cantidades de dinero que no la pueden justificar, si no es, de cierto modo, recibiendo sobornos. A veces no son recibiendo sobornos, sino hasta chantajeando muchos de estos jueces. Tengo que admitir que el doctor Subero Isa, que los miembros de la Suprema Corte, que el doctor Ibarra Río, que el doctor Luciano y otros más, han hecho esfuerzos. Romero Confesor, Romero un grupo Confesor, de amigos. han hecho esfuerzos. Luperón, ni hablar de la Tavares y de las mismas mujeres que forman la Suprema, que se ha hecho esfuerzo, pero parece ser que la tutoría tiene que seguir y con algunas medidas que sean de más dureza disciplinaria, porque a veces hay verdaderos desafíos, no solamente a la conducta moral, sino también hasta la inteligencia, porque eso que tú estás diciendo, de que en definitiva aparecen con una cantidad de dinero, bueno, pero ven acá, ¿cómo? ¿Cómo se justifica? Entonces, usted ve que eso vive caminando, que los puntos de droga, que la otra cosa, etcétera. Hombre, es verdad que tiene que acrecentarse en los lugares, en los países desarrollados que hay alto consumo o que hay consumo para disminuir ese tipo de cosas. Bueno, pero usted tiene que ir el fenómeno mexicano. Pero tiene que haber una política agresiva en contra de eso. Agresiva. Y es un problema de todos. Exactamente. Y eso nos está afectando a toda la sociedad. Pero mire el infierno que se ha convertido prácticamente la ofensiva del presidente mexicano para tratar de sanear la administración. Los problemas que han acontecido en México y las muertes que se han producido en México, una cosa verdaderamente increíble, penosa. Bueno, esa es parte de la historia que estamos ahora respirando, con algunos ingredientes, ¿no? El intento del golpe de Estado en Ecuador. Policía, el sindicato prácticamente se convierte en un sindicato
y hace una protesta. Sí, pero el presidente para mí cometió una imprudencia, no tiene que ir a ese local. Pero Tiene que mandar a alguien. cada quien con su estilo. Bueno, ok. ¿Te entiendes? Cada quien con su estilo. Y por supuesto él es un hombre de valor, de cierto modo, y los policías, la forma en que protestaron fue una forma de irrespetar, dándole golpe al presidente, tirándole una bomba de gases lacrimógenos y las cosas que han estado pasando. En el caso del Perú, tenemos un caso muy interesante. En el Perú, el 90% prácticamente de las organizaciones que ganaron posiciones selectivas no son los partidos tradicionales. Son organizaciones recién creadas para el proceso electoral, incluyendo el caso de Lima, la capital en términos de ayuntamiento. Y en el caso de Brasil, realmente también es muy interesante, porque la una ministra que en definitiva jugó un papel importante en el gobierno de Lula, se lanzó por un movimiento verde y alcanzó 19 millones de votos que le han quitado la sonrisa al presidente Lula, siendo el hombre más popular del mundo. Le han quitado la sonrisa porque la candidata, una gran candidata, no pudo ganar en la primera vuelta. Entonces ahora la ex funcionaria, que en definitiva corresponde al Partido Verde, ha obtenido una cantidad de votos que la hace ser el fiel de la balanza, el que decidirá hacia dónde inclinarse en esta segunda vuelta. El mundo da sus vueltas, el mismo caso de Venezuela. El presidente Chávez obtuvo una victoria, pero obtuvo una victoria en donde la oposición se acercó mucho. Y en definitiva, el mundo está produciendo cambios y de cierto modo esos cambios también tienen que ser asimilados en el país y observar que en política no hay enemigo pequeño, que tú crees que de cualquier yagua vieja sale un grillo. Esa es la vida, entre otras cosas. Eso es correcto. Licenciada, pasando ahora a otro tema, ¿cuál es su opinión en relación a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral? Que dijo nuestro mutuo amigo, señor presidente de la República, que hubo ahí una equidad en esos nombramientos de los jueces, ¿no? Mira, yo solo conozco a todos. Kiko, reformista. Fuimos diputados juntos. Aquino, hijo de Asunto Serio, señor de Cotuí, abogado, que tenía la costumbre de cada vez que le trataba un caso, por eso es un asunto muy serio. Entonces se le quedó el tema de Asunto Serio. Asunto Serio. Fue llevado por la sociedad civil. Yo no sé si él se alzó y renegó de la sociedad civil. Rosario, que fue llevado por el PLD. Olivares, que fue llevado por el Papache, entre otras cosas. ¿Qué es que el Papache? Bueno, en definitiva, partidarios de Hipólito, básicamente. Entonces, Hipólito en eso fue bastante hábil, porque saludó a Rosario, que ya veía con un telescopio que iba a ser el presidente de la Junta. Y, por supuesto, pone sus barbas en remojo ante cualquier situación de contingencia que se produzca, entre otras cosas. Y los pronunciamientos de Miguel Vargas, señalando que en definitiva lo dejaron con el moño hecho y que no lo invitaron a una discusión, una negociación que hubo y que se planteó. Bueno, lo feriaron a Miguel. Y bueno. Parece ser que lo feriaron. Parece. Yo creo que hay que asimilar este tipo de cosas, porque cuando el amigo Miguel llegó al acuerdo con el presidente Fernández, en definitiva para para rehabilitarlos y quitarles nunca jamás, se pusieron a circular muchas bolas, en el sentido de que el doctor Leonel Fernández iba a preferir a Miguel,
en lugar de que fuera una persona como Danilo Medina u otra cosa. Se comentó muchísimo. Se comentó mucho. Pero la verdad es que eso es negar en gran parte la militancia del presidente Fernández, su condición de presidente de ese partido. Y además el hecho, observaba yo, estimado amigo, tú que eres un especialista en el tema balaguerista y reformista. Balaguer en el año 78, Balaguer en el año 70 hasta fabricó un partido para poder ir a las elecciones, cuando la abstención del PRD histórico. Pero Balaguer en el año 78 despojó del control del Senado que designaba a los jueces, es decir, que también de los jueces, Sí que era facultativo el Senado. que era facultativo, al PRD histórico. Ahora a través del Consejo de la Magistratura. Exactamente, al PRD histórico. Bueno, bien. Eso fue a través del llamado fallo histórico, en donde fue despojado de los 4 senadores y de algunos diputados el PRD histórico. Sin embargo, don Antonio Guzmán aceptó la situación así y hizo los cambios que tenía que hacer. Y posteriormente, yo en ese momento era diputado y después presidí la Cámara de Diputados. Se hicieron una serie de cosas que necesariamente tenían que hacerse. Sin embargo, en estos momentos hay una situación muy particular. ¿Por qué? Porque el país está demandando cambios, pero los cambios no exactamente se están realizando. Y cuando el presidente Balaguer logró aquella mayoría por esa vía, ahora si usted se pone a analizar a Leonel Fernández Reina logró lo que no pudo Balaguer. Es decir, siempre hubo un Casimiro Castro, hubo un Yotin Curi, hubo un dirigente del PRD que se destacó, Ledesma Pérez y varios otros más, en el Congreso Nacional. Y que jugaron papeles importantes, Secundino Gil Morales como senador, Albert Giralde, jugaron papeles importantes. Sin embargo, hoy día el PLD, el doctor Leonel Fernández, concentra todo el Senado de la República. Pero el Senado de la República es que designa la Junta Central Electoral, pero designa la Cámara de Cuentas, designa la justicia también. Entonces, también concentra el control de la justicia en términos de designaciones. Vamos a estar claros. Bueno, porque eso la ganó en Buena Ley. Sí, no estoy diciendo que haya más buena ley. Ganó. Sí. Y tiene ese control. Y a eso usted tiene que sumarle el Ejecutivo. Entonces, tiene Ejecutivo, tiene Legislativo, Y judicial. tiene Judicial. Y bueno. Los 3 poderes del Estado. Exactamente, la concepción montesquiana. Pero ¿en qué proporción? En una altísima proporción. Mayoría. Entonces, en esa dirección, el presidente, lo que él dijo que el país estaba blindado ante la crisis norteamericana, que en definitiva el país no estaba blindado, habría que aquí reconocer que el presidente sí está blindado. Con el presidente necesariamente, con Leonel Fernández, hay que negociar. Necesariamente. ¿Por qué? Porque ha concentrado todo esto. Si el presidente de la República, en definitiva, permite que haya un proceso convencional autónomo relativamente, con cierta independencia o congresional en el proceso interno del PLD para escoger candidato presidencial, si el presidente lo permite eso, obviamente el que resulte electo tiene que negociar con él, porque él queda habilitado para poder participar en el próximo torneo electoral. Algunas personas me dicen que no, que el presidente está aspirando y demás. Bueno, ¿quién no aspira? Ahora, el presidente lleva 4 elecciones. Llevaría una tercera en línea reeleccionista. Esa es una hazaña. Eso tiene muchos vericuetos.
Yo he estado viendo las declaraciones y los análisis que se producen en el periódico El Caribe y en otros medios también. Pero en honor a la verdad, esa es una decisión sumamente riesgosa que destapa una caja de Pandora que finalmente toda la al país vida no le conviene. tiene sus riesgos. Usted lo somete a una operación, cualquier centro médico mejor del mundo tiene sus riesgos. Usted va en su vehículo conduciendo, por donde usted vive por ahí por Naco, llega a una esquina y puede chocar y puede morir. Toda la vida tiene sus riesgos. Usted sale del play y puede tener un accidente. Usted quiere decir, tan sencillo como usted eso. quiere decir que el presidente no debe darle oportunidad a Danilo No, Medina. no, yo no he dicho eso. Pero eso es lo que te quiere decir. Usted me está diciendo, no, pero el presidente que se lance. Es decir, que no debe de aspirar nadie de los que están ahí aspirando. Bueno, el que tiene mayor condiciones. Franklin Almeida, Rafael Burquerque, usted está diciendo que no, mientras yo estoy mencionando nombres. Franklin Almeida, Rafael Burquerque, Danilo Medina, José Tomás Pérez. José Tomás. Usted entiende que no tienen derecho a aspirar. No tienen derecho. Ahora, de que ganen es otra cosa. Son dos cosas totalmente diferentes. Explíqueme Porque eso. un líder es un conductor de masa. Y el líder en el PLD se llama Leonel Fernández Reina. Bueno, pero si fuera así, En estos si momentos, fuera así, en estos momentos no se ve otro. sempiternamente debió haber sido Juan Bosch. Y hasta Juan Bosch dio paso. Fíjese usted. Pero usted en su concepción Son épocas diferentes, son épocas diferentes. Usted en su concepción no, ninguna es diferente. Usted en su concepción balaguerista entiende que la reelección es condición sine qua non. Pero esos son los balagueristas. El PLD no fue formado Toma en cuenta que el pueblo es quien decide, el pueblo es soberano. ¿Tú no lo crees así? Bueno, eso decían en época de Trujillo, como no, era soberano. ¿Y por qué tenemos a Trujillo? No, porque usted eso fue una dictadura. Ah, fue una dictadura. Eso fue una dictadura. Ah, es un gobierno democrático. Son dos cosas totalmente diferentes. Quiere decir que cuando se elegía, por ejemplo, a Negro Trujillo, a Balaguer y demás, en esa época no era verdad que era votaban. Porque nada más hubo el Partido Dominicano y en un momento determinado se crearon también partidos que eran sostenidos por el régimen. Entonces el Partido Trujillista y el Partido Dominicano. Y ambos tenían un solo candidato que era Trujillo. Usted entiende que los gobiernos no influyen para nada en los procesos ni meten recursos para ello. Sí, influye, claro que sí. ¿Usted vio el déficit que hubo presupuestal como consecuencia de las inversiones que se hicieron en el proceso electoral? En definitiva, ese es el problema, mi estimado amigo, de la reelección y los costos para el país. Porque, óigame, usted tiene hijos, usted debe tener nietos ya. 2 nietos. Exactamente. Yo tengo nietos. Entonces, a mí me gustaría que mis hijos, que mis nietos, que en definitiva pudieran tener una mejor calidad de vida. Entonces, cuando tú confundes en estos países de debilidad democrática lo que es la separación de dónde llega el partido y a dónde llega el gobierno lo pagamos nosotros, independientemente de la militancia. Pero lo que pasa es lo siguiente, si usted coloca en una balanza a Hipólito Mejía Domínguez, a Miguel Vargas y a Leonel Fernández Reina, ¿por dónde usted cree que se va a inclinar la balanza? ¿Por dónde usted cree que se va a inclinar la balanza? Pero ¿por dónde se va a inclinar? Pero tú no crees. Pregúnteme, dígame. Pero tú no crees que la expresión de Juan Bosch. Usted no ve la crisis que tiene su partido, su PRD. Su ex partido. Mi ex partido. Su ex partido. Una crisis tan profunda. A propósito, ¿tú eres de qué corriente tú eres? No. ¿Eres reformista? No. ¿Tú eres de la corriente de Amable Aristi? No, de Morales Troncoso. De Morales Troncoso. Claro que sí, claro que sí. Entonces tú entiendes que en ese PRD no hay donde mando. Tú entiendes que es correcto que no haya liderazgo. Una elección de Amable Aristi como partido contrario. ¿Lo de Amable? Sí. Eso le fue su tiempo. No, la elección ahora para el Tribunal Supremo y la elección de los... él no es miembro del Consejo de la Administración, ya no puede dejar pasar. ¿Pero cómo que ya pasó? Sí. Pues tú eres reformista más raro, porque tú estás hablando como si fuera PLDista. No, PLDista no. Claro. Él no se juramentó, le estaba Por eso es tu compañero de partido. ¿Y si no se juramentó? Pero ¿cómo que? ¿Y usted puede ser senador si no se juramenta? Claro que sí. No, usted es senador que ya cuando usted se juramenta. Tú estás equivocado. Sí, licenciado. La juramentación. Usted fue presidente de la Cámara, usted sabe que sí. Oye, la juramentación es un acto formal, pero la elección del pueblo estuvo ahí, y además no se ha vencido el periodo. A mí me extraña, mi querido Jerez, que usted asuma esta posición. Sí, pero colocaron otros reformistas. ¿Qué? Otros reformistas también.
El amigo de Cotuí, Félix Vázquez. Y él no había salido del reformismo. No. Y se había metido en el PLD. No, era dirigente del Partido Reformista. Cheque eso. Un excelente dirigente. Sí. De su pueblo donde usted nació, de Cotuí. ¿Usted no es de Cotuí? Sí, pero no es de Cotuí. ¿De dónde es? Él llegó, yo no sé si es de Jarabacoa. Él llegó de fuera, en definitiva, pero casó con muchacha de Cotuí, vive en Cotuí, eso es verdad, y demás. Y es una buena persona, ¿cómo no? Una buena persona. Trabajó con Michelén en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, con José Michelén, y después en el gobierno de Hipólito Mejía. Fue una persona muy llegada a Hipólito Mejía, muy llegada a Hipólito Mejía. Creo que fue hasta contacto con la esfera dirigencial del Partido Reformista, básicamente, y con los candidatos del Partido Reformista a raíz de esos acontecimientos. Estimo que fue contacto. Y ahora es un hombre hábil porque en definitiva por donde corre el viento él asume esa posición y ahora cerró filas. Le cortaron un poco la sala. Le cortaron un poco la sala. Claro. Ya. Y cerró filas con la política del PLD. Yo no sé si él saltó del Partido Reformista. Amable lo dirá porque en definitiva y lo podrá demostrar. Pero Amable sigue siendo senador. Olvídate. El hecho de que seguramente o no, la condición de senador electo está clara, Eso está claro, eso no lo puedes modificar. Para tú quitar a Amable, óyeme bien lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que meterle una querella por la Cámara de Diputados y destituirlo del Senado. Así es, la vieja y nueva Constitución. La Constitución balaguerista lo decía y la Constitución leonelista también. Fíjate la situación que está ocurriendo en este momento en el PRD. El PRD en este momento no tiene don de mando, no tiene liderazgo, no tiene dinero, o sea, no tiene cuarto, no tiene partidos aliados, no tiene un conductor, no tiene una organización. Y entonces, ¿cómo puede llegar al poder? Y ahora con el asunto de Hipólito. Invítate a Hipólito y invítate a Miguel. Con el asunto de Hipólito ahora Hipólito. se agrava más la situación. Invítate a Hipólito. Un partido sumamente dividido. Invítate a Hipólito y a Miguel para que aclaren esas cosas. No, pero usted que conoce bien ese partido. ¿Por qué tú quieres que yo te diga? Sí, claro que lo conocí bien, pero esto no es ni la sombra de lo que fue. No es ni la sombra de lo que fue. No, claro que no. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Desgraciadamente, yo no puedo decir eso, aunque lo estoy recitando. ¿Por qué? Porque me duelen. Con eso claro, que está diciendo. Usted está años. reconociendo lo que yo estoy diciendo. ¿Qué usted está diciendo? Con lo que acabo de decir del PRD. Es verdad que en definitiva hay una serie de problemas ahí internos que constituyen verdaderas vergüenzas. Constituyen verdaderas vergüenzas. Por eso que digo que el presidente Leonel Fernández está corriendo solo. Pero es que tú, en tu afán religionista, entiendes y da como un hecho. Venga. Óyeme, tú usted no es más realista. No ponga la cara delante de los bueyes, No, viejo. No estoy diciendo eso. Óyeme, porque te va entonces a romper con tu base de apoyo reformista y de Carlos Morales. ¿Tú entiendes? No, deja ver. Todo indica que el presidente Leonel Fernández Reina es un hombre respetuoso de su propia constitución, que prohibió la religión. ¿O ese no fue el acuerdo de las corbatas azules? Sí, eso fue el acuerdo. Exactamente. Pero siempre hay una brecha. No, pero ¿qué es lo que usted quiere decir? No, usted entiende como político, no. No se haga ahora el sueco, por Dios. No, una persona quiere decir política, que los papeles hombre. son papeles y que en definitiva usted los puede romper. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Sí. Incluyendo que el presidente respete la Constitución. Bueno, yo no he dicho eso que lo respete, pero... Ajá, pero venga acá. Cualquier cosa puede pasar. Pero tú eres un hombre que estudiaste en la universidad. No hay que modificar las leyes, se modifica. Una ley modifica a otra. Una ley modifica a otra. Una constitución. También una constitución se puede modificar. No la modificaron ahora, la modificaron. Ajá. Sí. Y hay la 2/3 parte para eso. Habrá que usar grasa para eso. Bueno, se puede lograr. ¿Qué es lo que es grasa? ¿Qué es lo que es grasa? Manteca. Manteca. Bueno, cualquier cosa. Pero uy, que esto es una cosa muy seria. Pero seria de qué. Pero es este país. Usted no vive aquí. Este país. Usted no vive aquí. ¿Y ese es el país usted vive? ¿Y ese es el país que usted quiere? Pero ¿dónde es que usted vive? Pero ese es el país que usted quiere. Le estoy preguntando dónde es que usted vive. Óigame, yo te tiene 2 nietos, por Dios. Sí. Óigame, trate de que se cualquier cosa modifique. puede pasar, licenciado.
No dudes. Cualquier cosa puede pasar. Correcto. Bueno, lo que va a pasar en definitiva, que el presidente Fernández no va a la reelección. Hay porque que la ver, Constitución hay que lo ver. prohíbe. Falta mucho todavía. La Constitución Tiene lo prohíbe. tiempo todavía, hay tiempo suficiente. Pero ese tipo de comportamiento y ese tipo de expresiones que son bastante sometidas a los designios del caudillo de turno y que llegan al extremo de que cultivan una cultura que llama lambonismo. No, a mí no me ubique ahí. No, espérate. No. Estoy diciendo la perdón, cultura. líder. A mí no me ubique ahí. Estoy diciendo la cultura. A mí no me ubique. No, yo no te estoy en esa ubicando. parte. Estoy diciendo que, no me ubique que en esa produce una parte. cultura. Porque no lo soy. Espérate. No lo soy ni lo he sido. Espérate, que produce una cultura. ¿Quién? Fuiste de Balaguer, sí. De Balaguer fuiste. No lo fuiste de Balaguer. Claro que lo fuiste. Pero no con ese término. ¿Cuál es el Es lo tema? que usted usó. No, porque esa es una cultura. No. Oh, en la medida en que tú Es mal... una cultura, es un término. No, que usted sabe. espérate, en la medida en que tú limpias más saco y digas, aquí no hay otro, y usted siga para adelante. Y demás. Oye, se ha producido una doctrina, la doctrina del lambonismo, que yo espero que tú no formes parte de ella. Nunca formamos parte de ella. Ah, En la realidad, ¿Cómo? usted lo verá. Usted lo verá. Que cualquier cosa puede pasar. ¿Qué va? Entonces dígame de su partido, ¿qué va a hacer su partido? Estamos produciendo procesos de reestructuración, de reorganización, inscribiendo elementos nuevos. Representamos una conducta moral, obviamente, que es muy importante. Y en esa dirección estamos marcando rutas y asumiendo una actitud crítica constructiva, si se quiere, no destructiva, porque la tarea de construir requiere el concurso de muchos. La tarea de destruir requiere el concurso de pocos. Y en esa dirección estamos trabajando. ¿Cómo no? Y vamos al proceso electoral. Básicamente, esa es la situación de nuestra tarea. Pero está en una actividad continua, ¿no? Está en una actividad continua, los compañeros secretario general Rafa Gamundi y los compañeros de la dirección del partido, entre ellos el compañero secretario de organización, Juan Esteves. ¿Cómo tú ves en este momento las relaciones República Dominicana y Haití? Tú eres funcionario, Sí. diplomático, y yo te exonero de que tú puedas entrar en una serie de opiniones por razones prudenciales. Lógica, claro. Prudenciales. Las relaciones son buenas y creo que Leonel Fernández Reina la ha cultivado bastante bien. Creo que unas declaraciones que se produjeron de parte de las autoridades haitianas diciendo que la República Dominicana no había hecho ninguna colaboración y sí reconocían a otros países, no fue muy feliz. Y creo que el primer ministro y hasta el propio presidente se han dado cuenta de que cometieron errores. Ahora, en Haití hay una cultura de deshonestidad muy grande. Y en esa acción, entre otras cosas, yo recuerdo cuando el señor Magnus era presidente de la Junta Central Electoral, lo fuimos a visitar una comisión de la Internacional Socialista. Yo participé. Y resultó que no le daban una serie de recursos. Y resultó que también hicieron una serie de actos de violencia. Quemaron gomas, amenazaron a los jueces del Tribunal Superior Electoral y terminaron incendiando el local de la Junta Central Electoral de allá. Y este caballero tuvo que exilarse. Y se exiló en la República Dominicana y que se fue, entre otras cosas. Me preocupa muchísimo que no obstante las intervenciones que ha tenido Haití, la del 16, prácticamente concomitante con la nuestra, las intervenciones posteriores que ha tenido Haití en 2 oportunidades más, que el deficiente padrón electoral que ha tenido, ahora se informa que la oficina de estadística de censo fue incendiada, porque ese es un incendio obviamente calculado, premeditado, acechado, y eso es grave. Yo espero que resulte elegido el mejor de los candidatos, porque ese país lo necesita. Y a mí me parece que las autoridades norteamericanas, el presidente Clinton y otros sectores más, que en definitiva
han estado... Y la Comunidad Económica Europea señor también. Bush y la Comunidad Económica Europea y el mundo asiático también y demás. El mundo. Que en definitiva los esfuerzos que se hagan vayan bien dirigidos. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de que si no hay un gobierno transparente, suelten los recursos para la reconstrucción de Haití. Y la verdad es que hay muchos problemas. Lo que se suponía que a esta altura debió haber estado hecho, no está hecho. Y falta, desgraciadamente, una inversión económica en materia de vivienda, de trabajo y de reconstrucción del país que no se observa. La corrupción es muy alta y necesariamente tiene que haber algún tipo de sanción. Mecanismo de control. De mecanismo de control. Cuando yo oigo que militares dominicanos van a ser enviados, eso hay que tener muchísimo cuidado. Por eso el secretario de la Fuerza Armada dijo que no. No, por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque no es lo mismo que un brasileño, que un hondureño, que un costarricense. Un guardia dominicano ayer y le dio un culatazo a un haitiano, ya es un problema. Y más aún con lo que reveló el presidente de la República en aquella visita, que en definitiva se produjeron actos que fueron fuera de control y que hubo una salida, claro que sí, de emergencia prácticamente, sí, eso. En donde de un modo u otro corrió peligro de vida el presidente dominicano. Y eso no es bueno, ni mucho menos. Pero ese es un gran mercado. El país necesita tener buenas relaciones. Claro, el país se sentiría muy cómodo, de cierto modo, si Haití fuera censado, tuviera las credenciales, su cédula, todos los ciudadanos haitianos. Y de cierto modo, esos ciudadanos haitianos, cuando quieran de algún modo cruzar temporalmente hacia la República Dominicana, estén dotados de sus cédulas, de sus documentos correctos. Entre otras cosas, para que no ocurran problemas que acontecen. Son muy trabajadores. En gran parte es una colonia sana, pero que en los últimos tiempos se viene dañando. Y hay que tomar muy en consideración esto, independientemente de que tú no puedes emitir un juicio general sobre una población que tiene tantos méritos y sacrificios históricos. Claro que sí. Atuey, todo el mundo reconoce en este país y también fuera del país que usted siempre fue una persona sumamente fiel, sumamente consagrada con José Francisco Peña Gómez. Recuerdo cuando José Francisco Peña Gómez estaba grave en Cambita, ya estaba casi falleciendo y varios amigos míos me llamaron. Me dijeron, Jerez Whisky, como tú eres tan amigo de Atuey de Camps, llámalo a ver si es verdad que Peña Gómez falleció. Yo tomo mi celular, llamo a mi amigo Atuey de Camps, que está aquí al lado de un servidor. Cuando te llamo, tú tomas el teléfono y noto tu voz entrecortada. Y le digo, hermano, ¿qué está pasando? Me dijiste, en este momento, Jerez Whisky, acaba de fallecer José Francisco Peña Gómez. Tú estabas con doña Peggy y con este médico de Santiago, si más no recuerdo. Sí, así mismo. El doctor, ¿cómo se llama el médico? En este momento no recuerdo el nombre. Bueno, pero en estos días un amigo me invitó allá el doctor Tomén. El doctor Tomén, un amigo me invitó a la farsa con Hipólito Mejía. Me invitó a Cambita Garavito a un cumpleaños. Cuando regreso, me parqueo frente a frente a la casa donde vivió últimamente José Francisco Peña Gómez, llena de hierba, abandonada. Digo yo, pero ven acá, ¿cómo puede ser que esta casa de un líder del líder como lo fue José Francisco Peña Gómez esté en esa condición? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí hubo un conflicto. No sé si tú estás bien informado sobre la situación. Ahí hubo un conflicto. Te digo desde el punto de vista del idealismo de José Francisco Peña Gómez. Que José Francisco Peña Gómez sigue siendo un símbolo. Sí, así es. Ahí hubo un conflicto con esa propiedad. Primero, se trató de preservar como biblioteca, escuela. Después vinieron las presiones de los hijos. Y tengo entendido que hubo un empresario dominicano que compró la casa y se la donó otra vez al partido. Fíjese bien. Un gesto sumamente humanitario. Así es, pero entonces volvieron otra vez los hijos, algunos de ellos la ocuparon y asumieron una posición diferente
y demás. Entonces, ¿cuál es el estatus actual? Porque Yo ya ni el sé. país puede levantar una escuela, un centro de enseñanza. Pero ¿cuál es el estatus actual? Yo ni sé, en definitiva, y te confieso que me da muchísima pena. Tal y como tú observaste, el yerbazo, los problemas. Yo recuerdo que Peña Gómez estuvo muy enamorado de esa zona, muy enamorado, que decía que era como 4 o 5 grados más fresca que Santo Domingo. Pero esa es una situación familiar que se desinteresó a la familia y que finalmente yo ni sé si Peggy la tiene, quién la tiene, ni mucho menos. Una situación sumamente Lamentable, muy difícil, lamentable, sumamente lamentable, complicada, ¿no? Una situación penosa. penosa. Porque Peña Gómez tanto que aportó a la República Dominicana. Sí, pero el país lo reconoce. También recuerdo que en una ocasión un servidor escribió varios artículos atacando a Peña Gómez, no la verdad, Sí. dándole funda, como se dice. Y tú me llamaste por teléfono y me dijiste, Jerez, que quiero hablar contigo. Y en una ocasión nos juntamos nosotros en Venezuela, en Caracas, Venezuela, Sí. ¿te recuerdas? Peña Gómez estaba en una reunión, tú me dijiste, Jerez, que vamos a arreglar ese mundo. Y me llevaste al 5º piso, donde estaba Peña Gómez. Mira, aquí está Jerez, que hagan la paz, dejen esos pleitos, que a partir de ahí yo Eso es verdad. jamás, porque Peña Gómez era un hombre que sabía perdonar, no, Sí, no guardaba mucho. como rencor. No. Luego hicimos amigos otra vez, porque él dijo en varias ocasiones en Tribuna Democrática, hay un periodista ahí que tiene 2 apellidos alcohólicos, que siempre vive atacando. ¿Tú te recuerdas? Sí, pero... sí, porque, Digo, desde el punto de vista político, Sí, nada de sí, lo personal. no. Nada de lo personal. pero en definitiva Peña Gómez no era un hombre rencoroso. Y fue un hombre que dio mucho para el país y que cifró en gran parte en la Constitución de su tesis, que dicho sea de paso, dentro de las personas que a quien se la dedica me menciona a mí, en su tesis doctoral, y fue contra el continuismo y contra la religión, su tesis doctoral. Es muy penoso que gente que se sirvió de la cuchara grande del doctor Peña Gómez ahora auspiciaran. Porque yo menciono a Hipólito, pero vamos a estar claros, todos los que votaron ahí por esa modificación también tienen una altísima responsabilidad. En esa parte. Sí, porque un presidente puede pedir muchísimas cosas. Mire, que en paz descanse don Antonio Guzmán. Don Antonio cometió un error grave, que fue haber pedido los plenos poderes al Congreso Nacional. Y nosotros no se lo dimos. Y yo fui de los que no auspició eso. Entonces se opuso a eso. Claro. Porque usted siempre ha sido como medio rebelde. No, porque los riesgos... Siempre tú has sido como medio rebelde. Es que los riesgos son muchos, mi querido amigo. Óigame, concentrar un poder de pleno poderes sin que haya la guerra, era un ciclón. Pero bueno, no había esa necesidad. Entonces, uno tiene que cuidarse y tiene que preservar el país y sus instituciones. Entonces, ese tipo de cosas no lo aprobamos. Pero, esa es parte de la vida. Claro que y sí. dicho sea de paso, las ingratitudes muchas veces a hombres como José Francisco Peña Gómez. Mire, a Peña Gómez le negaron la mención, la denominación del aeropuerto Las Américas con el nombre de José Francisco Peña Gómez. El mismo presidente Fernández se lo observó, esa ley. Después se aceptó y se colocó el nombre de Aeropuerto de las Américas José Francisco Peña Gómez. Bueno, ahí estaban los muchachos Azuri dirigiendo el aeropuerto, pero observe lo que pasó. Hipólito manda a hacer a China, a Taiwán, una escultura de Peña Gómez con unos muchachitos. ¿A dónde pusieron la bendita escultura? En las afueras, en la guardarraya, en la frontera del aeropuerto. Y así no puede ser. No puede ser. Así se engaña al país y a la población. Y finalmente eso se devuelve. Los que creen que pueden sempiternamente estar engañando, se devuelven y los pueblos les pasan recibos. O sea, lamento muchísimo que ya el tiempo ha pasado y que siga usted muy activo. Trate de que la guagua no le pase a la guagua y lo deje en la parada. Bueno, si usted es el chofer, Le estoy entonces yo estoy seguro que usted no va a abrir esa puerta. Para que siempre ¿Usted esté me en está la oyendo? guagua, esté activo. Si usted es chofer, yo estoy seguro que usted ni siquiera la puerta la va a abrir. Pero tenga fe, en definitiva.
en que cada cita histórica, independientemente de lo que sea, hay muchos que salen huyendo. Y cuando muchos salen huyendo, aparecen algunos que damos paso Usted adelante. siempre estará en primera fila. Mil gracias. Así Bien. que será pues hasta la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Una producción del periodista Julio César Jerez Whisky. Enfoque Semanal